Bien, tengo ya las notas finales obtenidas como promedio de las anteriores y ahora necesito completar la calificación de cada una de las personas. La calificación, por ejemplo, en la primera será un aprobado, tiene un 6,19, en la siguiente también será un aprobado 5,20, no así el cuarto, que es un 4,70, que es un suspenso. Bien, aquí de lo que se trata es de poner una palabra u otra dependiendo de lo que ocurra en otras celdas, típicamente en la celda que está en su inmediata izquierda. Bien, lo que tengo que utilizar, por consiguiente, es una función condicional, que se comporta de una manera u otra dependiendo de la condición. Se llaman las funciones lógicas en Excel. Es decir, aquí en la celda I9 he de introducir, nos vamos a la ventana de introducción de insertar función, introducimos una función que es de la familia de las funciones lógicas, que es la función si. La función si que nos va a dar un resultado u otro dependiendo de que se cumpla o no se cumpla una determinada prueba lógica, que en resumidas cuentas es una operación lógica, una comparación va a ser típicamente. Bien, esta es la función que yo necesito y entonces en esta primera celda de la tabla tengo que hacer una prueba lógica, hacer una comparación, hacer una operación de comparación entre dos términos. ¿Entre qué dos términos? Entre la nota que tiene esa persona, es decir, el contenido de la celda H9, y preguntarme, ¿esta H9, el contenido de esa celda H9 es mayor o igual que 5? Bien, esa es la prueba lógica. Esa prueba lógica admite dos resultados, o es cierto o es falso. Bien, si es cierto, en la celda que yo estoy introduciendo la función se me mostrará lo que yo ponga justo aquí abajo, es decir, aprobado. Y si no es cierto, es decir, que el contenido de la celda de la izquierda no es mayor o igual que 5, pues se me mostrará lo que yo ponga en esta otra, que es suspenso. Bien, y esta es la función que nosotros queríamos. En el caso concreto de la primera es aprobado, en la segunda, como es un 5,20, también es un aprobado, en la tercera es un aprobado, pero vemos que en concreto en las que la nota no llega a 5, vemos que es un suspenso. Lógicamente, si esta persona recuperara y aquí le pusiera cambiar la nota y en lugar de un 5 le pusiera un 3, le pusiera un 5, lógicamente en este mismo momento ya tendríamos que la nota final ya le saldría superior a 5 y automáticamente en ese momento ya la calificación ya será aprobado. Es decir, que las funciones lógicas son las que me permiten mostrar un resultado u otro dependiendo de lo que ocurra en determinadas comparaciones que yo realizo, construyo a partir de los datos que tengo en la hoja de cálculo. Y esa calificación, ese resultado de la operación lógica siempre será consecuente con los valores actuales de la hoja de cálculo. Si yo después voy modificando, lógicamente siempre me va a tener va a ser consecuente con esos cambios el resultado final, con lo cual este es el modo que yo tengo para solucionar estos complicados problemas en los que un resultado depende de lo que ocurra pues en otras celdas o otro conjunto de celdas y que yo lo puedo resolver en base a operaciones lógicas, en base a comparaciones.